hechos importantes. En las últimas 3 décadas, por la accesibilidad tan importante que tiene este método diagnóstico, ha habido una auténtica epidemia en el diagnóstico de nódulos detectados y desafortunadamente hay una exagerada biopsia innecesaria en muchos de esos nódulos y muchas veces modifica la actitud diagnóstica y terapéutica. Y hemos visto gran cantidad de tiroidectomías parciales y totales en pacientes que no era necesario este tipo de tratamientos. En cuanto a la patología nodular, los nódulos tiroideos se observan en el 50 al 70% de los pacientes. Es más común en las mujeres que en los hombres. Y solo 5 a 15% de estos nódulos van a ser neoplasias malignas. El carcinoma de tiroides es altamente tratable. La mayoría de los pacientes disfrutan de una excelente supervivencia a largo plazo. Y por eso es importante detectar solamente aquellos que son malignos. Los nódulos se palpan, los nódulos que son palpables, solamente en el 10% de los pacientes. Y los pacientes que tienen carcinoma tiroideos se presentan aproximadamente en el 12 a 13% de los casos en mujeres menores de 30 años. Es muy importante realizar el diagnóstico mediante un sistema de clasificación adecuado para identificar de manera eficiente y precisa estas neoplasias. En cuanto a la clasificación de estos nódulos, sabemos que, como en todo, hay benignos y hay malignos. Los benignos son los nódulos hiperplásicos, también llamados adenomatosos o coloides, el adenoma folicular benigno, los quistes simples, coloidales o hemorrágicos y la tiroiditis de Hashimoto. En cuanto a los malignos, está el carcinoma papilar, el carcinoma papilofolicular, el carcinoma folicular, el carcinoma medular, el anaplásico, el linfoma y las metástasis que comúnmente las da el pulmón, la mama y el riñón. En 2009, chilenos como Hobart y colaboradores propusieron un sistema nuevo de clasificación o de evaluación de los nódulos y le llamaron T-RADS porque se apoyaron a la semejanza del sistema de mama de clasificación de BRADS. Sin embargo, este era muy complejo y no se utilizó. La verdad, se hizo un desuso de esta clasificación. Sin embargo, fue una excelente idea, ya que el Colegio Americano de Radiología en el 2017 hizo un sistema nuevo propuesto por Hobart, lo utilizó, lo modificó y lo mejoró. Y actualmente es el que se aplica diariamente como una nueva clasificación para la mejoría y para diferenciar estos nódulos. Y lo más importante, dijo que era muy de gran utilidad solamente biopsiar nódulos que fueran mayores a 1 centímetro. Menores a 1 centímetro, la verdad, no es conveniente, ya que muchos pacientes tienen nódulos de características malignas, pero nunca llegan a crecer y por lo tanto nunca llegan a ser realmente importantes. La Asociación Americana de Tiroides, los endocrinólogos también dieron su clasificación, sin embargo, no dan mucha idea o no ayudan tanto a determinar cuáles las características de los nódulos. Por lo tanto, también cayó en desuso. Y los coreanos también dieron una clasificación, pero no es bastante complicada y no es tan eficiente como la clasificación que dio el Colegio Americano de Radiología. Y ahora vamos a ver cada una de esta clasificación. Este papel del T-RADS es apoyarnos, los médicos que hacemos este tipo de imagen, para ver la morfología, las características de estos nódulos, para permitir una selección adecuada de los candidatos que se les debe de hacer y no hacer biopsia, y no asustar a aquellos pacientes que no tienen realmente un nódulo maligno para que
se vayan con la idea de que se les tiene que hacer biopsias cuando no tiene absolutamente ninguna característica de malignidad. ¿Cuáles son los signos de benignidad? Bueno, que sea un nódulo coloide. Realmente no hay quistes verdaderos en la tiroides, son nódulos coloides. Eso significa que son nódulos que están llenos de hormona. Es una sustancia sumamente espesa. Los nódulos hiperecoicos o blancos, el bocio multinodular, los nódulos hiperplásicos que van a ver muy frecuentemente en pacientes con tiroiditis de Hashimoto, y los nódulos isoecoicos, o que son de la misma característica del tejido tiroideo, pero que vamos a observar un halo que los rodea. ¿Cuáles son los signos de malignidad? Son nódulos sólidos o mixtos, casi siempre muy hipoecoicos, van a ser más altos que anchos, van a tener contornos irregulares o lobulados, característicamente van a tener microcalcificaciones muy parecidas al cáncer de mama, muy hipoecoicos, y van a tener una alteración en el índice de rigidez, o sea, van a ser muy duros. Vamos a ver un ejemplo de cada una de esta clasificación. TIRADS 1 es una tiroides completamente normal. No vamos a encontrar ninguna lesión. Por lo tanto, 0 puntos en la escala de esta clasificación. Es una tiroides con una ecogenicidad alta. No vamos a encontrar nódulos. Es una tiroides que tiene un eje longitudinal cuando es una mujer joven o un hombre joven de por lo menos 5 centímetros en el eje longitudinal en cada lóbulo. Y también es importante realizar Doppler porque nos vamos a dar cuenta que cuando la vascularidad es normal es que le funciona bien la tiroides. Cuando vemos que la vascularidad está disminuida, podemos pensar que el paciente tiene hipotiroidismo. Y cuando hay aumento de la vascularidad, podemos pensar que el paciente tiene hipertiroidismo. En cuanto al TIRADS 2, es un nódulo notoriamente benigno, por lo tanto, 0 de riesgo de malignidad. Son completamente anecoicos, libres de ecos o quísticos. Tienen imágenes puntiformes ecogénicas. ¿Qué significa esto? Son cristalitos. El coloide es tan espeso que se empiezan a formar cristales en el interior de estas lesiones. También puede presentarse el patrón característico de esponja. No son nódulos completamente anecoicos, sino que están formados de múltiples septos. Adentro van a estar llenos de quistes con cristalitos muy pequeñitos, como si fuera una esponjita, y también no van a tener puntos en esa escala. Aquí estamos viendo un típico coloide, un nódulo coloide con un pequeño cristal en su interior, y con esto me voy tranquila de que el paciente no tiene más que un nódulo completamente benigno, no hay que hacerle nada, aparte ni siquiera mide 1 centímetro. Aquí hay un nódulo que mide 5 milímetros, característicamente tiene un cristal pegadito a la pared medial y también no hay que hacerle nada. Si se quiere hacer un estudio de control cada año, pues se lo puede hacer, pero realmente es un nódulo completamente benigno. Y aquí es cuando podemos llegar a medio mortificarnos, porque es un nódulo mixto, tiene áreas sólidas, tiene áreas quísticas, pero cuando nosotros vemos esto, un cristal que tiene una característica cola en cometa, sabemos que ese es un cristalito y por lo tanto no nos preocupamos. Y este es un típico coloide en esponja. Es más, si nosotros vamos a patología y nos permiten apachurrar este nódulo, va a salir coloide, líquido, espeso, y esta es la típica imagen de múltiples espacios quísticos separados por septos muy finos y múltiples cristalitos en su interior. No nos debemos de confundir con microcalcificaciones, porque entonces este paciente se va a ir a biopsias de múltiples nódulos que son completamente benignos. Entonces, estos son nódulos
coloides en patrón en esponja. El TRAX3 son nódulos probablemente benignos, tienen menos del 5% de riesgo de malignidad. Aquí podemos clasificar los adenomas o también la tiroiditis de Hashimoto. Característicamente son nódulos o isoicoicos o un poquito más hipoicoicos que el tejido tiroideo adyacente. Característicamente vamos a ver una cápsula completa, un halo completo, que le llamaban antes halo de seguridad, y vamos a ver un característico reforzamiento posterior. Aquí hay otro adenoma. Podemos encontrar muchos nódulos así, que es lo que ya le vamos a llamar bocio multinodular, o pueden ser únicos, con su halo completo y reforzamiento posterior. En ocasiones, cuando son grandes, podemos encontrar esto, que antes le llamaban el halo de fuego o anillo de fuego, que antes se creía que esto era incremento de la vascularidad periférica al nódulo, y no. Lo que sucede es que hay compresión de las estructuras vasculares adyacentes o al tejido adyacente al nódulo, pero no hay incremento de la vascularidad en los nódulos benignos. Es más, a veces no hay incremento de la vascularidad en los nódulos malignos, o sea, es que no debemos hacerle mucho caso al Doppler. Bien, en cuanto a la enfermedad de Hashimoto, es una enfermedad autoinmune. Es una enfermedad que el paciente produce anticuerpos y poco a poco se va a ir disminuyendo o atrofiando la glándula. Característicamente va a haber una disminución de la ecogenicidad de la glándula. Vamos a encontrar una ecotextura ecográfica del parénquima grosera, una vascularidad Doppler normal o disminuida. En fase aguda podemos encontrar una vascularidad Doppler aumentada, pero característicamente vamos a encontrar pseudonódulos. No son nódulos verdaderos, son pseudonódulos hipoicoicos. Se cree que son edema del parénquima, porque hay un proceso inflamatorio autoinmune de la glándula. Miden de 1 a 6 milímetros de diámetro mayor. Y también van a estar rodeados de imágenes lineales ecogénicas finas, que es tejido fibrótico. La glándula se fibrosa. Pueden estar acompañadas de adenopatías cervicales, porque es un proceso inflamatorio, y la evolución al final es atrofia tiroidea. Vamos a encontrar que la tiroides, cada vez que vamos haciendo un estudio de ese paciente, va a ir disminuyendo poco a poco de tamaño. Esto es una tiroiditis de Hashimoto, en donde vemos imágenes pseudonodulares muy pequeñas. Esto mide 4 milímetros, 3 milímetros, rodeadas por tejido tiroideo, y imágenes lineales muy finas, ecogénicas, que es la formación lenta de fibrosis en el tejido tiroideo. Característicamente va a haber disminución de la vascularidad, aunque en un principio pueda haber aumento de la vascularidad porque hay un proceso inflamatorio agudo. Ahora, puede haber recidiva del proceso autoinmune en el paciente, del proceso inflamatorio, y podemos encontrar en una paciente reactivación del proceso autoinmune y encontrar aumento de la vascularidad. Por eso es muy importante siempre prender el botón del Doppler. Y poco a poco vamos a encontrar que la tiroides se va atrofiando y va a haber persistencia de esas imágenes pseudonodulares. Vean, la tiroides ya mide 3 centímetros en el eje longitudinal y en el eje transversal 8 milímetros. Podemos encontrar nódulos hiperplásicos o coloides porque el parénquima tiroideo trata de regenerarse. En cuanto al TRAX4, lo han dividido en 4A, B y C. En ninguno vamos a encontrar adenomegalias, pero sí vamos a encontrar imágenes que nos hacen sospechar ya en un nódulo maligno. El 4A son nódulos de identidad incierta, tienen poco riesgo de malignidad, casi siempre nos podemos confundir con adenomas, pero no va a haber cápsula. El B son nódulos sospechosos con hasta un 80% de malignidad, ya que son nódulos sólidos, marcadamente hipoicoicos,
lobulados, vascularizados, con vasos muy penetrantes y puede o no tener calcificaciones. Y el C, vamos a encontrar microcalcificaciones, bordes irregulares y un diámetro craniocaudal bastante mayor que el eje transversal, o sea, va a ser más alto que ancho. Vamos a ver el ejemplo de un 4A. Aquí estamos viendo una imagen que parece un adenoma, es isoecoico, sin embargo, vean cómo hay interrupción del halo periférico. Aquí no vemos halo ni aquí tampoco. Entonces, ya cuando un nódulo está, que nos hace sospechar que no sabemos si son microcalcificaciones o son cristales, a este paciente hay que hacerle biopsia. Y más cuando vemos estos vasos penetrantes en su interior. El 4B, vean, esto definitivamente no puede ser un adenoma, eso es un nódulo que tiene áreas hipoecoicas, no sabemos dónde empieza, es lobulado su contorno, no es vascularizado y por sonoelastografía tiene áreas rígidas. Y el 4C, vamos a encontrar nódulos con microcalcificaciones, lobulado o irregular en su contorno, no sabemos dónde empieza, dónde acaba, y vamos a encontrar vasos penetrantes. Y por sonoelastografía vamos a encontrar que son nódulos que tienen áreas sumamente duras. Vean el tejido tiroideo normal, es blando y el tejido de este neoplasia llega a tener hasta 3.4. El 5 tiene una alta sospecha de malignidad. Más del 85% de estos nódulos definitivamente tienen más de 5 o más puntos en la escala. Son nódulos más altos que anchos, son sumamente hipoecoicos, no tienen un borde definido. Por sonoelastografía son sumamente rígidos, vean, aquí está la escala, lo rojo es duro, lo azul es blando, entonces aquí no nos cabe la menor duda que está sumamente rígido este nódulo. Hay un patrón de malignidad en el 5 en donde no podemos realmente distinguir un nódulo. Lo único que vamos a ver es un patrón en sal y pimienta, o sea, solamente vemos microcalcificaciones, no vemos cápsula. Vean, aquí vemos que está más alto que ancho y solamente vemos microcalcificaciones, realmente no sabemos si hasta aquí acaba el nódulo o hasta aquí acaba donde están las microcalcificaciones. Es hipovascular, pero por sonoelastografía tiene áreas muy duras este nódulo. Vean, la parte amarilla es el nódulo, está muy duro, y la parte del tejido tiroideo es blando. Este es otro caso en donde vemos aquí sí hay una área hipoecoica, múltiples microcalcificaciones, ya vemos cómo ya empieza a salirse de la cápsula este nódulo. Vemos que está un poquito más vascularizado que el anterior y aquí, bueno, definitivamente es muy duro, ya se sale de la pantalla, ¿no? Y hay otro patrón ecográfico de malignidad en donde es una variante quística del carcinoma papilar. Cuidado, aquí tenemos que revisar muy bien también el cuello porque es un nódulo mixto, no está encapsulado, tiene mucho componente sólido, tiene microcalcificaciones, puede tener también macrocalcificaciones, puede estar muy vascularizado. Vean cómo aquí no sabemos ni dónde empieza, aquí ya se salió completamente, está invadiendo la porción posterior de los músculos del cuello. Y aquí vemos ganglios en el nivel 3 de las mismas características que el tumor original. Ganglios en el nivel 4 también de las mismas características, quístico, mixto. Y este es otro caso también de un paciente que le habían dicho que tenía un bocio multinodular de tipo coloide, y sí, vemos algunas imágenes que pueden ser coloides, pero vean como aquí hay un tumor sólido con microcalcificaciones y resultó ser un papilar quístico con metástasis ganglionares duras
en el nivel 2 y en el nivel contralateral, en nivel 3 del lado izquierdo. En cuanto al TRAT6, definitivamente ya es cuando tenemos el diagnóstico por biopsia o punción, es cuando ya hacemos la punción con aguja fina. Cuando vemos que hay áreas quísticas, hay que hacer la biopsia del área quística y biopsia también del área sólida. Esa es otra biopsia de otra lesión maligna. Pues ya cuando sabemos cuál es el diagnóstico, lo que tenemos que hacer es revisar todos los niveles ganglionares para decirle al cirujano y marcarle en un dibujito en dónde están los ganglios para que el médico, el cirujano, reseque todos los niveles ganglionares. Como conclusión, hay una alta prevalencia de nódulos tiroideos. La mayoría son benignos y el ultrasonido es nuestra gran herramienta para hacer el diagnóstico tanto de benignos, pero también de malignos. Y de estos malignos, hacer un adecuado algoritmo del manejo de estos nódulos para seleccionar a los candidatos que requieren realmente de una biopsia por aspiración. La clasificación TRATS es práctica y muy fácil de aplicar. Y es necesario hoy en día que todos los médicos que evalúen el resultado de un ultrasonido, ya sea radiólogos, endocrinólogos y cirujanos, conozcamos y utilicemos esta clasificación para el beneficio del paciente. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora. Tenemos algunas preguntas que nos fueron dejando. Voy a dar lectura a la primera. Nos preguntan, ¿se podrían confundir las imágenes multicristalinas benignas con multicalcificadas malignas? Sí, bueno, cuando alguien no tiene mucha experiencia al hacer ultrasonido, sí, pero ya cuando uno ya tiene muchos años haciendo ultrasonido, ya no te debes de confundir porque encuentras esa característica sombra en cola de cometa en los cristales y hay que buscarlos. Ajá. Y las microcalcificaciones no tienen esa sombra característica en cola de cometa. Además de que hay otros signos de malignidad en los nódulos que tienen microcalcificaciones, como los que les enseñé ahorita. Son muy hipoecoicos, son más altos que anchos, son duros cuando hacemos sonoelastografía cuantitativa o semicuantitativa, y los nódulos quísticos o los nódulos coloides no son duros, son blandos, no son más altos que anchos, normalmente son ovoides, son pachoncitos, no son, o sea, no tienen ningún otro dato de malignidad. Gracias, doctora. Nos preguntan también, ¿la sonoelastografía viene incluida cuando se pide el ultrasonido o se pide aparte? No, se tiene que hacer. Si encuentras un nódulo de características malignas, por ética, tienes que hacer siempre sonoelastografía del nódulo, siempre. ¿Ok? Nos preguntan porque también. Es una gran herramienta para el médico que va a interpretar el estudio. Entonces, si yo encuentro un nódulo de características malignas, inmediatamente hago la sonoelastografía. Si ya cuento con esa herramienta, entonces, si yo encuentro que además de que tiene todos los signos morfológicos, ecográficos de una lesión maligna y además es un nódulo duro, pues ya casi tengo todos los burros de los pelos del burro en la mano, ¿no? Entonces voy a ayudar mucho más al paciente. Si tengo esa herramienta, hay que utilizarla, pero tenemos que saber utilizar la herramienta. De acuerdo. Nos preguntan también, la clasificación TRATS la conocía del 1 al 5. Usted menciona TRATS 6. ¿De cuándo es esa clasificación? No, esa ya existía. Les dije ahorita que la 6 es cuando ya hicimos biopsia y ya sabemos que el paciente tiene carcinoma por biopsia. Ajá, y entonces lo único que sabemos es que, bueno, lo único que debemos de hacer ya cuando tenemos la biopsia, el TRATS 6, que ya sabemos que el paciente tiene un carcinoma, nos mandan al paciente
para revisar los ganglios, los niveles ganglionares, y marcar los niveles ganglionares en dónde están los ganglios malignos para que el cirujano vaya por esos ganglios, los reseque. Pero sí está dentro de la clasificación. En el Colegio Americano de Radiología está el TIRAD 6. Nos pregunta Ana Laura, ¿a qué se refiere cuando reportan que el eje antiparalelo de un nódulo es mayor? El eje anteroposterior, o sea, de la cabeza a los pies, es mayor que el transversal, de derecha a izquierda. O el eje craniocaudal es mayor que el eje transversal. Yo creo que nos lo va a comentar. Son medidas anatómicas. ¿Existe una forma de poder ver esta aportación? Sí, claro, está en nuestro canal de YouTube. Ahí vamos a subir la presentación y voy a ver si hay otras preguntas por aquí. Aquí hay una. Doctora, ¿recomienda usted que ante la sospecha de un nódulo tiroideo en investigación diagnóstica solicitemos ultrasonido con sonelastografía? Es lo que comentaba, ¿no? Normalmente los que mandan estos ultrasonidos son los endocrinólogos o los médicos internistas. Ellos son los que mandan hacer estos estudios. A veces también los ginecólogos también mandan anualmente, como las pacientes a veces tienen en la menopausia hipotiroidismo, mandan realizar pruebas de función tiroidea unidas también de un ultrasonido tiroideo. Y entonces a veces podemos encontrar lesiones, la mayoría de las veces benignas, o datos de hipotiroidismo, o en pocas o raras ocasiones, lesiones malignas. ¿Existe alguna preparación para hacer la valoración por ultrasonido? Ninguna. No traer collares, nada más. O ropa muy ajustada para que se pueda realizar sin ningún problema el estudio. Ninguna preparación adicional. Ninguna. De hecho, están felicitándola, doctora. Muchas gracias por la ponencia. Excelente presentación. Tenemos muchas felicitaciones sobre la presentación y va a seguir disponible en nuestro canal de YouTube para que lo puedan ustedes volver a revisar. Y nos pide Rosa María que si puede repetir el 4B. Perdón, no entendí. El 4B. El 4B, Ajá. Bueno, son lesiones, bueno, ninguna va a tener adenopatías. El 4B van a ser lesiones lobuladas, pueden o no estar vascularizadas, son muy hipoecoicos y van a ser lesiones más altas que anchas y pueden o no tener microcalcificaciones, pero la mayoría de las veces no tienen microcalcificaciones. Pero los signos más importantes son muy hipoecoicos y que son más altos que anchos. Esos son los dos signos más importantes. ¿Ok? Y nos pregunta. Nos pregunta el doctor Jorge Campos, ¿es necesario esperar que crezcan los nódulos sobre 1 centímetro para realizar la biopsia en un TIRADS 4B? Sí, porque a veces las biopsias conllevan algo de morbilidad o no es que tengan morbilidad, pero todo lo que es meter agujas en el cuerpo humano, yo llegué a ver en nutrición pacientes que llegaban a tener hasta tiroiditis después de biopsias de nódulos muy pequeños. Entonces, yo recomiendo, si hay algún nodulito muy hipoecoico, nada más estarlo checando. Yo llegué a ver pacientes que tenían nódulos hipoecoicos y las checábamos cada 9 meses, cada año, y nunca crecieron. Y había pacientes que sí tenían nódulos hipoecoicos de 1 centímetro y en 4 meses llegaban a crecer hasta 1 centímetro. A esos sí hay que biopsiarlos. Pero si no crecen, hay que dejar en paz a esos pacientes porque a veces no llegan a crecer nunca. Ahora, si el paciente está muy nervioso y
quiere que se le haga una biopsia porque no está a gusto con su nódulo y está preocupado y no duerme. Bueno, si el paciente así lo decide, entonces hay que hacerle la biopsia, pero si no, no. Pero yo, por ejemplo, yo acabo de tener una paciente que tiene múltiples nódulos muy pequeños y hay 2 de ellos que no son bonitos, pero no llegan a medir ni siquiera 9 milímetros. Y el doctor le recomendó, igual que yo, porque piensa igual que yo, porque es de nutrición, que se deje en paz. Y tiene una hermana que tiene el antecedente de cáncer de tiroides. Y ella se va a dejar en paz, se va a volver a revisar en 6 meses y si alguno de los nódulos crece, entonces se va a hacer biopsia. Si no, no. Porque todo lo que es aguja puede conllevar a infección, a tiroiditis. Entonces, es meter bacterias, quieras o no. Aunque hagas una super biopsia con mucha sepsia y antisepsia, es un poquito incómodo, es doloroso. Entonces, si la lesión no llega a tener más de 1 centímetro, hay que dejarla en paz. Esa es la recomendación no mía, es la recomendación del Colegio Americano de Radiología. Gracias, doctora. Tenemos otra pregunta que ya nos dejaron. ¿Cuál considera es el grosor normal del istmo? Se engrosa en tiroiditis de Hashimoto. No, en la tiroiditis de Hashimoto se va atrofiando la tiroides. Bueno, el istmo debe de medir menos de 1 centímetro. La tiroides debe de medir según la etapa o la edad del paciente. En una paciente en edad reproductiva, lo que nos debe de importar no es el istmo, lo que nos debe de importar lo que miden los lóbulos. Los lóbulos en una edad reproductiva, en la mujer, en un hombre joven, debe de medir promedio en el eje longitudinal 5 centímetros. Después esto va a ir disminuyendo. En una mujer, por ejemplo, postmenopáusica, el eje longitudinal aproximadamente debe de medir 44.5 centímetros. Menos de eso, cuidado, puede ser hipotiroidismo. Por eso es muy importante correlacionar la longitud o el tamaño de la glándula tiroides con el perfil tiroideo. No solamente nos debemos de guiar de la morfología y tamaño de la glándula tiroides, sino que también de la función tiroidea. Todos los órganos se deben de estudiar morfológicamente con métodos de imagen, pero también con el laboratorio. Por algo existen los 2 métodos de gabinete y laboratorio. ¿Okay? Entonces, por eso, la tiroides debe de tener unas dimensiones, pero ¿y cómo está la función? En el bocio, por ejemplo, una tiroides que mide más de 6 centímetros, eso es completamente anormal. Hay que ver cómo está la función tiroidea. A lo mejor esa paciente tiene hipertiroidismo. Entonces, todo depende. Hay pacientes que son chiquitas, o sea, miden unos 50, unos 60. Bueno, pues sus tiroides no pueden medir lo que yo mido. Yo mido unos 73. Bueno, pues mi tiroides es un poquito más grande que la de una paciente que es más chaparrita. Entonces, todo depende del tamaño de un paciente, vas a tener el tamaño de su tiroides. Igual sus órganos, ¿ok? Gracias, doctora. Nos preguntan también, aparte de la biopsia de aspiración con aguja fina, ¿hay otro tipo de biopsia que se puede hacer? En este caso. ¿En la tiroides? Ajá. No, definitivamente no. A menos que el paciente esté en quirófano y el doctor prefiera hacerla de otro tipo, pero no, tiene que ser biopsia por aspiración. No es como en la mama que se puede hacer otro tipo de biopsia, no, la tiroides es un órgano muy pequeñito, es una glándula que se tiene que tratar con mucho cuidado y se tiene que hacer con aguja muy fina para no maltratar la glándula. Por los riesgos. Pues la felicitan mucho, doctora. Muchas gracias por la presentación. No, al contrario, gracias por su atención, porque yo sé que ya muchos están cansados a esta hora.
pero muy práctica y muy concisa la presentación. Muchísimas gracias a todos. Vamos a dejar la ponencia en nuestro canal para que lo puedan consultar. Seguimos a sus órdenes también en nuestros teléfonos por si tienen alguna duda adicional. Les damos muchas gracias por haberse conectado y muchas gracias, doctora, nuevamente. Igualmente a todos y gracias por su atención. Que les vaya bonito. Buenas noches, hasta luego.